Bueno, vamos a arrancar otra sesión más de planeación de instalaciones. Vamos a estar desarrollando ahora lo que tiene que ver con el diseño de los almacenes, ¿verdad? En esta primera sesión vamos a tocar un poco algunos conceptos, ¿verdad? De introducción. Eh, Realmente me interesaba que pudiéramos definir lo de los laboratorios, ¿verdad? Así que ya ocupamos cierto tiempo para eso. Eh, pero vamos a hacer una pequeña introducción y la otra semana sí vamos a terminar de desarrollar ya el contenido que tenemos sobre esto, ¿verdad? Así es que bueno, el objetivo principal que tenemos con esta unidad que vamos a desarrollar es conocer el concepto de almacenamiento, de sus diferentes partes, y en función de la demanda de las materias primas requeridas de producción de producto terminado, cuantificar el inventario para hacer cálculos de las áreas requeridas del diseño de almacenamiento de materia prima o producto terminado, tomando en cuenta el equipo de manejo de materiales y mobiliario de almacenaje. ¿Verdad? Entonces, básicamente aquí la idea es establecer cuáles van a ser las condiciones mínimas que vamos a requerir para nuestros almacenes, de los diferentes tipos de almacenes que tengamos. Y aquí vamos a ver que aparte de manejar almacenes para las materias primas e insumos, ¿verdad? Como ya lo menciona ahí, y para el producto terminado podemos tener algo otros tipos de almacenes, por ejemplo, a veces que no se contemplan, ¿verdad? O que no se ven a grosso modo, pero que podemos depender de ellos. Por ejemplo, un tipo de almacén que es muy particular, ¿verdad? Es el de mantenimiento, ¿verdad? Mantenimiento por lo general requiere tener muchas veces repuestos, diferentes insumos para poder realizar sus labores de mantenimiento, ¿verdad? Pero, por ejemplo, no lo vamos a juntar con las materias primas con las que estamos elaborando los productos, ¿verdad? Muchas veces. Entonces, ese almacén, por ejemplo, va a ser bien particular porque tiene tal vez una rotación mucho menor a la que vamos a tener para las cuestiones relacionadas a la transformación de nuestro producto, ¿verdad? Porque muchas veces los repuestos en almacenamiento suelen tenerse por un por si acaso, por ejemplo, ¿verdad? Y ahí sí ya entramos en otro tema que probablemente no vamos a poder definirlo por completo acá, ¿verdad? Que es cómo se gestionan esos almacenes de mantenimiento, ¿verdad? Pero sí es de saber que muchas veces, muchas de las refacciones, equipos, partes, piezas que se ocupan en los almacenes de mantenimiento pueden estar meses, inclusive años, ¿verdad? Sin ocuparse, guardando espacio ahí, y simple y sencillamente se tienen porque si en el momento que me falle una pieza, una máquina, yo tengo que pedir ese producto, pierdo miles de dólares en lo que espero a que venga, ¿verdad? Entonces me conviene más tener el repuesto aquí, guardando espacio y ocupando costos de almacenamiento, ¿verdad? A perder esos miles de dólares ya por cada hora, ya cada día que yo pierdo esperando a que venga ese repuesto. Entonces ahí vamos a ver igual otros tipos de almacenamientos en proceso, por ejemplo, que sirven a veces para poder desarrollar nuestro proceso productivo. Entonces, a todo esto va relacionado. ¿Verdad? La idea es que nosotros podamos definir en algún momento cuáles son estos requerimientos de almacenamiento que vamos a tener, cómo se va a diseñar, qué condiciones tiene que tener. Vamos a ver que dependiendo del tipo de industria o de negocio en el que estemos hablando, van a haber ciertas condiciones que son más o menos estrictas, ¿verdad? Dependiendo del tipo de producto que tenemos. Vamos a ver también algunas relaciones entre almacenes, centros de distribución, cross-docking, etcétera. Entonces vamos a ver ahí que hay una diferencia entre ellos, ¿verdad? Y vamos a ver los tipos de almacenamientos que se tienen, las condiciones, ¿verdad? El manejo y todo aquel equipo que nos sirve para poder realizar eso, además de las demás actividades que tienen que ver con la parte de almacenamiento, porque no es únicamente tener guardado el producto ahí,
sino que es ciertas actividades de manejo, de desconversión o desconsolidación y consolidación, ¿verdad? Y lo que es la recepción y el despacho, ¿verdad? Así es que vamos a ver eso. Entonces, dentro del temario, ¿verdad? Lo que tenemos ahí, el 6.1 es el concepto de unidad de carga para almacenamiento, y vamos a ver también algunas cuestiones relacionadas hacia la definición de almacenamiento. 6.2, el tipo de almacenamiento, ¿verdad? Ahí vamos a definir cuáles son los tipos de almacenamiento que tenemos. El mobiliario, accesorios y dispositivos, ¿verdad? También el equipo de manejo de materiales para almacenamiento, que vamos a ver que en la siguiente unidad que vamos a desarrollar, que es la de manejo de materiales, ahí vamos a profundizar un poco más sobre cómo es que se da este tipo de manejo de materiales, tanto en la parte de almacenamiento como en la parte de producción, ¿verdad? Entonces ahí vamos a profundizar más en las cuestiones relacionadas al manejo de materiales. Pero ahorita vamos a ver también una pequeña eh, definición de cómo son los manejos, ¿verdad? Al interior de estas bodegas. Eh, Cálculo de áreas de recibo y despacho de materia de bodega de materia prima y producto terminado, lo que les comentaba, ¿verdad? No solo se trata el almacenamiento de tener guardado el producto, sino que la manipulación entre la recepción, ¿verdad? Y el despacho. Cálculo de área de bodega de materia prima, cálculo de área de bodega de producto terminado y factores o elementos de seguridad que deben de tomarse en cuenta, ¿verdad? Para el diseño de estos almacenes. Así es que, bueno, arrancamos acá. ¿Qué es el almacenamiento? Si gustan, antes de que pasemos a revisarlo, no sé, quiero escucharlos a ustedes a ver qué conceptos pueden tener sobre eso. Tal vez ya en otras materias ya han visto un poco sobre esto y quisiera ver qué es lo que tienen ustedes como concepto de almacenamiento. Puede ser el resguardo de materiales o materia prima para su uso. Ok, perfecto. A ver, ¿alguien más que quiera dar su opinión al respecto? Un espacio físico donde se guardan materiales u objetos para su uso posterior. Correcto, un espacio físico, muy bien. ¿Algún otro concepto o algo más que quieran comentar ahí? Bueno, casi que es claro, ¿verdad? La palabra almacenamiento habla por sí sola, ¿verdad? Y en efecto, como ustedes lo comentan ahí, tiene que ver con la parte del resguardo, ¿verdad? Y la destinación de un espacio físico para los diferentes insumos que vamos a ocupar dentro del proceso productivo y posterior a la manufactura, ¿verdad? Donde vamos a almacenar el producto que va a ser despachado, ¿verdad? Entonces, como dice ahí, hay una definición bien sencilla que dice es la acumulación de inventario en el tiempo, ¿verdad? Por otra parte, ahí como lo mencionabas, el resguardo de materiales, insumos, productos, ¿verdad? Etcétera, que posteriormente serán utilizados o despachados, ¿verdad? Y no es solo el hecho de resguardar, como dice ahí, sino que es la forma de hacerlo de la manera más eficiente, ¿verdad? Porque ahí vamos a entrar a ver que no solo nos vamos a detener en el hecho de tener un espacio de almacenamiento como tal, ¿verdad? O solo de ir a guardar o de tener cualquier cantidad almacenada ahí, sino que vamos a tener que respondernos muchas de esas preguntas, ¿verdad? ¿Qué vamos a almacenar? Porque probablemente no nos va a convenir almacenar todo tipo de insumos, materias primas, etcétera, ¿verdad? ¿Cuánto vamos a almacenar de eso que hemos definido que vamos a almacenar, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Verdad? ¿Qué condiciones tiene que tener? ¿Cómo se va a ubicar? Etcétera, ¿verdad? ¿Dónde?
Vamos a tener que definir un espacio físico y dentro del espacio físico que definamos, qué posición va a ocupar cada uno de los elementos que estamos pretendiendo almacenar ahí. ¿Cuándo se va a almacenar? ¿En qué instantes? ¿En qué momentos? Eh, ¿Cada cuánto van a llegar estos productos? ¿Durante cuánto tiempo se van a almacenar ahí? ¿Verdad? Que es la siguiente interrogante que tenemos, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo debemos de tenerlos almacenados ahí? Entonces van a haber muchas de estas preguntas que vamos a necesitar contestárnoslas, ¿verdad? Para saber exactamente qué es lo que necesitamos definir como almacenamiento, ¿verdad? Por ejemplo, y lo vamos a ver más adelante, el hecho de que podemos tener, ya metiéndonos un poco a la parte de la logística, ¿verdad? Y hablando un poco de la gestión de compras, podemos tener proveedores, ¿verdad? Y dentro de los insumos que tenemos, ¿verdad? De las materias primas y todo lo que vamos a ocupar para el proceso, podemos tener que algunas de ellas son manejadas o son adquiridas a través de proveedores internacionales, ¿verdad? En otros países. Y puede que algunos de ellos sean comprados de manera local, ¿verdad? Entonces, si no están llevando logística, ¿verdad? O si no han llegado a esa parte, o la van a llevar posteriormente, o ya la vieron, pues ustedes van a entender el hecho de que, por ejemplo, si yo tengo un proveedor local, ¿verdad? Lo que más me va a convenir a mí es que él cargue con los inventarios que yo quiero ocupar, ¿verdad? Porque precisamente, primero, no tengo que estar gastando espacio, ¿verdad? No tengo que destinar espacio a ello, no tengo que destinar recursos para poder estar manipulándolo y conservándolo como yo lo requiero. Y además de eso, que me elimino un riesgo, ¿verdad? Al yo tener ese producto en mi cancha, ¿verdad? Porque cuando yo lo tengo aquí, ya en mi empresa, en mi área de almacenamiento, y ese producto por X o Y motivo se me daña, se me arruina, se me vence, se me estropea, el cargo me cae a mí, ¿verdad? Yo soy el que pierdo ese dinero por haber estropeado ese producto. Mientras que si ese producto se encuentra del lado de mi proveedor, ¿verdad? Y yo solo estoy listo para decirle, mándamelo ya, ¿verdad? Ya te puse la orden de compra, mándame el pedido. Entonces, si a él se le arruina, si él no tiene el cuidado, las condiciones, etcétera, bueno, yo no te lo había comprado todavía, yo te dije que te lo iba a pedir cuando yo lo necesitara. Entonces, eliminamos un factor de riesgo porque estamos trasladándole, ¿verdad?, ese problema hacia nuestro proveedor. Y es por eso que, por ejemplo, en el caso de Lean, ¿verdad?, de Lean Manufacturing, eh, una de las principales herramientas, ¿verdad? O elementos que tenemos en Lean Manufacturing que nos ayudan a volver a los negocios más eficientes es el hecho de trabajar con el justo a tiempo, ¿verdad? Y el justo a tiempo lo que nos dice es que no voy a eliminar los inventarios porque es mentira, no los puedo quitar, ¿verdad? Los inventarios son necesarios, pero vamos a reducir ese inventario a lo mínimo necesario para eliminarme cualquier situación que genere desgaste en mis finanzas y en mis operaciones, ¿verdad? Al final yo voy a gastar menos si tengo 10 productos, ¿verdad?, o 10 unidades de X o Y producto que voy a ocupar en producción y me los están llegando a resurtir justo en el momento en que yo los necesito ocupar, ¿verdad? Voy a estar gastando menos en almacenamiento, en esto, en lo otro, ¿verdad? Y voy a tener menos riesgo, ¿verdad? Probablemente va a ser producto más nuevo, ¿vea? Más fresco. Por ejemplo, en el caso de alimentos, yo no me puedo dar el lujo a veces de tener alimentos, ¿verdad? Con mucho tiempo de resguardo, porque las condiciones y la calidad de ese producto probablemente va a variar mucho, así yo lo tuviera recién ingresado, ¿verdad?, producto más fresco, etcétera. Entonces todo eso va a haber que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Porque no me va a convenir tener
eso. Ahora, no quiere decir que en algunas situaciones no voy a tener un inventario grande, y es probable que sí, porque vamos a ver más adelante de que hay ciertas cuestiones que incitan al almacenamiento como tal, ¿verdad? Que no es que no tengamos que tener almacenamiento, hay condiciones, ¿verdad? Del justo a tiempo, por ejemplo, se vale de hacer ciertas suposiciones que se dan en la empresa, ¿verdad? Y que plantean un sistema controlado donde yo puedo tener toda la información y todo el control acerca de tiempos de entrega, acerca de la demanda, ¿verdad? Acerca de mis proveedores, ¿verdad? Y que todo funcionan de una manera tan eficiente que no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa cuando de repente yo me topo con un proveedor que no me cumple los tiempos de entrega o que a veces no me despacha? Y que desgraciadamente es el único que me puede traer ese producto que yo requiero. ¿Ya? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando yo tengo una demanda que se comporta demasiado variante y entonces no puedo estimar una cantidad exacta de lo que voy a requerir, sino que tengo unos parámetros más o menos de por dónde va a andar, ¿verdad? Entonces nos vamos a topar con ciertas condiciones que muy probablemente a veces no las podemos controlar, ¿verdad? Se salen de nuestro alcance, ¿verdad? Y entonces nos toca tomar decisiones para resguardarnos en seguridad y entonces recurrir a ese almacenamiento, ¿verdad? Entonces, ¿por qué almacenar? Vamos a ver algunas de las razones, ¿verdad?, que tenemos para almacenar. La primera de ellas, por ejemplo, es reducir los costos de producción y transporte, ¿verdad? De repente, si yo estoy trayendo productos del exterior, ¿verdad? Y de repente los traigo de China, por ejemplo, ¿verdad? Es muy probable que me salga mucho más barato traer un contenedor a consolidar cargas, por ejemplo, o a pedir espacio, o me dicen, no, mira, yo no te puedo mandar eh, solo el pedacito, la cantidad que querés, sino que yo te tengo que mandar o te tengo que cobrar por contenedor. Si vos lo querés llevar vacío, ya es problema tuyo, pues, ¿verdad? Si lo vas a llevar a la mitad de la capacidad, al 80% de la capacidad, ese poco de producto que estás dejando de meter en ese contenedor, yo no puedo hacer nada al respecto, pues yo te voy a cobrar por el contenedor, ¿verdad? Y entonces ahí toca que el costo de ese cobro, ¿verdad?, por traer ese contenedor, le recaiga al menos cantidad de producto que si yo lo trajera lleno, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que de repente, no, entonces, pero eso va a hacer que tenga topados mis inventarios, que no sé qué. Sí, pero es probable que sea necesario y que me salga mucho más barato, ¿verdad? Tener ese inventario un par de días más, eh, a subirle el precio por el flete que estoy pagando, ¿verdad? Otra de las opciones donde se puede dar esto, de reducir costos de producción y transporte, es con el hecho de que yo estoy produciendo, por ejemplo, y yo voy a despachar a mis clientes, pero yo no le voy a estar despachando producto por producto, ¿verdad? O por grupitos de 10, por grupitos de 20, porque me va a salir más caro echarme un viaje por 20 unidades de producto, ¿verdad? Eh, Probablemente que por 100, 200, 300 o 400 unidades que las puedo llevar en, en el mismo tipo de transporte, ¿verdad?, que me va a cobrar el mismo flete por el viaje y que probablemente me va a tocar echar más viajes, ¿verdad? Si yo estoy llevando poquitos de producto a llevar ya cantidades adecuadas, ¿verdad? Entonces, muchas veces las decisiones de por qué almacenar vienen dadas por muchos factores externos, ¿verdad? Como en este caso lo vemos, ¿verdad? La necesidad de reducir los costos de producción y transporte. Otro, por ejemplo, puede ser eh,
este que mencionamos acá, donde dice que almacenamos por ayudar al proceso de producción. ¿Y cómo es eso de ayudar al proceso de producción? Por ejemplo, si estamos produciendo vinos, whisky y cualquier otro tipo de licores que llevan cierta cantidad de añejo, yo voy a tener que tener almacenado por ley ese producto, esperando a que se dé el añejo y la fermentación necesaria para que el producto adquiera la calidad, ¿verdad? Entonces, por obligación, yo tengo que tener almacenes para tener ese producto bajo ciertas condiciones. Y si se fijan, por ejemplo, en el caso del whisky, del vino, este se tiene que dar bajo almacenamiento controlado, ¿verdad? Con iluminación controlada, no puede ser luz del sol y toda la cuestión, sino que tiene que ser bajo ciertas condiciones, bajo ciertos niveles de humedad, en barricas de madera, ¿verdad? Y todo un montón de condiciones, entonces, bajo las cuales yo voy a tener que diseñar el área de almacenamiento para poder llevar a cabo esa etapa intermedia del proceso de producción. Muy probablemente después de ahí, esos barriles con vino, con licor, voy a tener que llevarlas a la parte de empaque para que ya los empaquen en sus botellas y toda la cuestión. Pero si se fijan, este fue un almacenamiento que básicamente es un paso del proceso de producción que no me lo puedo quitar de encima. Tengo que tenerlo porque si no el producto no va a tener la calidad y el sabor que se requiere y todas las condiciones. Entonces voy a tener que obligadamente tener un espacio de almacenamiento para cumplir esas condiciones, ¿verdad? Lo mismo les va a suceder a ustedes con la fermentación de su cerveza. Va a tener que llevar cierta tiempo para que pueda obtener la calidad que se requiere, ¿verdad? Y entonces voy a tener que tener un inventario en proceso de ese producto. Por ejemplo, muchas veces pueda que la ayuda al proceso de producción va a venir dada desde otra perspectiva, ¿verdad? Y es, por ejemplo, el hecho de la compensación de capacidad de producción, ¿verdad? Pueda que tal vez en algún momento al ritmo en que yo produzco no puedo atender, ¿verdad? La demanda de ciertos momentos de mi mercado y entonces me va a convenir estar produciendo de manera constante y almacenando para que cuando esos picos de demanda se me dan, yo tengo ya, producto terminado ya listo para despachar, ¿verdad? Entonces va a ser necesario tener ese almacenamiento para poder suplir. Por ejemplo, ¿qué pasará con aquel calzado, ¿verdad? Que se vende únicamente a inicio del año, que es el calzado ¿cómo es que se llama? Para centros educativos, ¿verdad? Probablemente voy a tener que ir proveyendo o aprovisionándome de esa cantidad de producto unos cuantos meses antes, ¿verdad? Para ya no estar corriendo, no voy a estar en enero produciendo como loco, métanle más, que no sé qué, y nunca voy a salir con la demanda porque todos van a estar comprando en enero, ¿verdad? Entonces ahí vamos a requerir para que el proceso de producción y aún el proceso de venta se pueda realizar como tal, que ese almacenamiento le dé un soporte a producción para poder salir con todo lo que tiene que entregar, ¿verdad? Así es que, bueno, tenemos varios porqués más, ¿verdad? Varios motivos por los que debemos de almacenar. Pero si gustan, vamos a hacer una pausa acá para que ustedes puedan ir a estirarse un poco, a tomar agua, ¿verdad? O a comer algo rapidito ahí. Vamos a dar unos 5, 10 minutos y arrancamos nuevamente con lo que nos falta de la presentación, ¿verdad?